Muy buenos días, amados hermanos. Qué gran gusto poder saludarnos después de hace unas semanas. Es un honor para mí poder compartirte hoy de la palabra de Dios. Vamos a continuar con la segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a ver todo el capítulo 4, desde los versículos 1 hasta el 18. Es un gozo, es una alegría. Y hoy vamos a entender, si no es por nuestro Dios misericordioso, compasivo, el hombre somos prácticamente menos que nada. Y todo lo que podemos hacer es por la gracia, la bondad, la misericordia de Dios. Por favor, acompáñame donde quiera que estés a poder compartir y dejar este tiempo en las manos de Dios y compartamos juntos en la oración, el que nuestros corazones estén en paz y en tranquilidad y dejemos todo en las manos de nuestro Dios amoroso y poderoso. Vamos a orar, por favor. Padre Santo Dios, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón que entiende, Padre, que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, que todo lo que podemos, solamente es por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran compasión, por la misericordia que tú nos tienes. Quédate al control de este tiempo, Padre, úsame, Padre, que las personas no me vean a mí, que te vean a ti a través de la palabra, que pueda derribar sus miedos, sus necesidades, sus inseguridades, sus temores, sus dudas, y que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean para ti. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te dejamos toda la tecnología y todo lo que hacemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, hoy seguimos con nuestro capítulo 4. Gracias a David, a Roberto, a Luis, al otro Roberto, por compartirnos en los primeros 3 capítulos de Segunda de Corintios. Y hoy, como te decía, nos enfocaremos en todo el capítulo 4. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, si tú y yo hacemos una recapitulación de lo que hemos leído de él a través de sus 13 cartas que él deja, podemos ver que era un hombre que en el mundo que él se desarrollaba, era un hombre como hoy, un doctorado tal vez, un hombre que lo tenía todo, que tenía nombre, que tenía familia, que tenía poder, que tenía posesiones y que tenía sobre todo una instrucción y un celo por las cosas de Dios a su manera. Era un hombre impresionante, un religioso preparado, que la Biblia dice, y que él mismo lo escribe, que creció a los pies de Gamaliel y fue preparado para proteger el judaísmo, para seguir con la tradición de los judíos. Y este hombre ahora está hablando de Cristo, de la esperanza, y que hoy nosotros vamos a comprender en este capítulo 4. Pablo, entonces ahora dice al inicio de esta carta, esta segunda carta, que en realidad sería una tercera, como ya lo hemos visto, pero en lo que conocemos, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios. Primero, él reconoce que él era un apóstol, no por él, porque esto no es una cuestión de hombres. A Dios no podemos torcerle la mano, no podemos forzar las cosas. Lo que podamos hacer, lo que cada uno de nosotros en su reino nos permita servirle, no es por voluntad humana, es por voluntad de Dios. Y él reconocía, apóstol de Dios por voluntad de él. Dios lo había llamado, Cristo había tenido un encuentro con él. Y entonces en el capítulo 4, que vamos a concentrarnos hoy, versículo 1, fíjate que dice Pablo: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Esta palabra, no nos desanimamos, proviene de la palabra griega que significa ekakeo, que a su vez significa malicia, maldad, impiedad y depravación. Pablo lo que está diciendo, en esencia, nosotros no cedemos a la maldad.
Eso es lo que dice, no es que no se está refiriendo a un estado de ánimo, sino dice, no nos desanimamos, caqueo, malicia, maldad, impiedad y depravación. El contexto o la idea que le está diciendo, no cedemos a lo malo, no cedemos a vivir una vida pecaminosa. No he traído vergüenza a mi llamado por Cristo. No he fallado a la verdad y a la virtud. Wow. Si un hombre hoy, en la actualidad, que le sirve a Dios, puede decir con toda certeza, con toda paz, con toda verdad, no he fallado, no he cedido a la maldad, no tengo una vida de impiedad, no tengo una vida de pecado, ese hombre es un hombre feliz, porque tiene una conciencia que no lo acusa. Y podemos hacernos las preguntas, ¿cómo es, o esta pregunta, cómo es que Pablo pudo mantenerse lejos del pecado? ¿Sabes? Hasta el camino de Damasco, si tú has leído en Hechos cuando Pablo pide cartas y va a traer a rastras y va a traer encarcelados y va a traer encadenados a los de la nueva enseñanza porque él era celoso y decían estos hombres están faltando. Y hasta ese momento, antes de que Cristo se le presentara, él vivía totalmente engañado. Un hombre docto, un hombre preparado, pero con una maldad y una perversidad que él hace en ese mismo libro de Hechos. Podemos ver unos capítulos antes, un poco antes de esta acción, aprobando la muerte del primer inocente, de Esteban. ¿Cómo es que es posible que un hombre que conocía de Dios aprobara la muerte de un hombre? Hoy mucha gente tiene el deseo, quiere conocer de Dios y desea y tal vez se ha preparado, pero tal vez no lo ha conocido, no ha tenido su encuentro con Cristo. Y lo que hoy queremos compartirte es que tú puedas ver como un hombre que no necesariamente preparación es sinónimo o igual a salvación. Hasta que conoció de Cristo, Pablo dice en Hechos 26:7, esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperaban alcanzar, rindiendo culto al Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh Rey, por lo que me acusan los judíos. ¡Guau! Ya no perseguía, ahora estaba dispuesto a pasar todo por esta esperanza de haber conocido a Cristo. Yo deseo que cada uno de nosotros que hemos sido llamados, que hemos sido bautizados, ya no estés peleando, mi hermano, con cosas de este mundo, sino peleando por una eternidad con Cristo. Pablo dice también más adelantito en ese mismo capítulo de Hechos 26, pero ahora en los versículos 15, 16. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí, de lo que te voy a revelar. Wow. Cristo lo estaba llamando para ser el vocero, el mensajero, el apóstol de los gentiles. ¿Y cómo es que él se pudo mantener y entender, como lo dice aquí en este primer versículo? Tenemos este ministerio por misericordia de Dios. Él pudo mantenerse hasta el final, como dice segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Solamente alguien que ha comprendido que como Pablo, antes de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, era uno. Y a partir de que conoce a Cristo, fue totalmente otro. Algo también que a mí me impresiona, Pablo siempre humilde. Los ministerios, hermano, por favor, no es del hombre, jamás va a ser del hombre. Los ministerios, cualquiera que éste sea, y no es cualquiera, válgase la pregunta, porque todos son sagrados, todos son de Dios.
vienen por la misericordia de Dios. Si Dios nos permite servir en un ministerio, amén. Si Dios prolonga el servicio en ese ministerio, amén. Si Dios dice hasta aquí, amén. No es del hombre. No personalicemos nada. Todo el servicio es para su gloria, para su honra, siempre humildes a lo que Dios disponga. Fíjate en el versículo 2 de ah, este capítulo 4 de 2 de Corintios dice, más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? No actuamos con engaño. El contexto de lo que Pablo estaba aquí hablando y se estaba defendiendo, él dice, yo no tengo una vida oculta, yo no tengo vicios o yo no tengo una vida de pecado. Ah, recordemos que este contexto venía de muchas acusaciones que falsos maestros estaban introduciendo a los corintios. Estos corintios todavía muy carnales, todavía muy humanos, haciéndole casas a fábulas, a maestros, pseudo maestros, que no es algo nuevo que personas estén tratando de poner falsas enseñanzas. Esto pasó desde la misma etapa y época de Pablo, ¿sabes? Y él se tenía que defender. ¿Y de qué lo estaban acusando? Para que pudieran ver y pensar que Pablo tenía una doble intención, lo estaban acusando de avaricia, lo estaban acusando incluso de ser inmoral, lo estaban acusando de, no, de ser apóstol. ¿Y este qué? Apóstol de Cristo, pero si ni siquiera lo conoció. Pero Cristo, como ya lo leíamos en Hechos, Pablo dice, él mismo se me presentó de no ser apóstol, de tener una vida secreta. Wow. Y Pablo dice, no, yo no engaño. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana. ¿Sabes? En Cristo no tengo nada que ocultar. Tengo una conciencia en Cristo como una advertencia para avisarte. Tú, mi hermano, yo espero que tú y yo, cuando estemos haciendo algo que no es acorde a las enseñanzas, para los hombres tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras ideas con la pureza. Y tú sabes, si algo en tu corazón estás peleando con eso, hay una conciencia, ese grillito que te dice, cric, cric, aguas, ten cuidado, cuida tus ojos, cuida tus pensamientos. Con la avaricia, ¿cuántas personas hoy no se pierden por querer ganar más, avanzar más, tener más, sin importar si están robando o van a ser en un momento dado detectados y pagar sus consecuencias? ¿Sabes? Pablo dice, yo tengo una conciencia limpia. En Hechos 24:16, Pablo lo vuelve a repetir y dice, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Nuestra conciencia no solamente debe estar limpia delante de Dios. Ah, yo y Dios. No, espérate. También nosotros debemos cuidar nuestra pureza delante de los hombres. En primera de Timoteo 1:5 dice, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. En Romanos 14:22, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa de lo que hace. Hermanos, ¿sabes?
Cada hombre, cada mujer, cada discípulo necesitamos rendir cuentas. ¿Sabes quiénes son los primeros y primeras en mi caso que rindo cuentas? Es a mi esposa y a mis hijas. Ellas esperan, hermano, principalmente que yo viva lo que predico. Esto que yo te estoy diciendo, que yo lo viva. Y es evidente, hermanos, que voy a fallar porque soy un hombre. Yo no me estoy refiriendo a que tengo una vida de pecado, pero a veces mi carácter, a veces no es, llego cansado, tienes un nivel de energía, a veces no eres tan tolerante. Y yo no estoy diciendo que, gracias a Dios, como dice Pablo, mi conciencia no me acusa. No está mi corazón peleando con vicios, no está mi corazón peleando con malas palabras, con malas intenciones, como todo, como yo te decía, soy un hombre y debo cuidar mi pureza, mi integridad, y es algo que no puedo descuidarme hasta el día que sea llamado a cuentas, pero mi corazón, principalmente, estoy consciente de que de quién voy a rendir cuentas. Como dice la palabra, todo está claramente expuesto ante aquel que tenemos que rendir cuentas. Dios omnipresente. Imagínate, es como si yo, como cuando Adán y Eva pecaron y escucharon que el Espíritu de Dios andaba por las ramas, se escondieron como si tú y yo pudiéramos ocultarnos de la mirada de Dios. Yo no puedo, o sea, mi lucha no es, como lo decíamos en la escritura anterior, delante de los hombres, para tu conciencia, para cuidar tu corazón, pero principalmente delante de un Dios poderoso. Pablo estaba claro, su defensa era, yo no oculto nada. Yo no tengo una doble intención. Yo di mi vida por ustedes. Y mira lo que dice los versículos 3 al 6. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dice, el evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Hermanos, no es conmigo, no es con nadie, no es con una iglesia, es tú y Dios, aun para nuestros amigos, tú que no quieres conocer, dice el Dios de este mundo los ha cegado. Eres presa fácil de Satanás. Si se te antoja tomar, tomas. Si se te antoja mentir, mientes. Si se te antoja robar, robas. Si se te antoja ser abusivo con alguien o con tu esposa o con tus hijos, lo has. El Dios de este mundo. Cuidado, cuando todavía tienes un temor, cuando todavía tienes un celo, cuando todavía tienes una restricción porque sabes que es delante de Dios y no es para que vivamos en temor, sino una santidad. Dios, como dice, ha revelado la luz. ¿Tú recuerdas cuándo fue que la luz fue revelada? En Génesis 1:3 dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Como lo decíamos, Pablo, el apóstol, en su camino hasta antes de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, era un hombre culto, preparado, poderoso, respetable entre sus coterráneos, entre sus paisanos, pero amargo, aprobando incluso la muerte de alguien. Pero a partir de su encuentro con Cristo, dispuesto a dejarlo todo, a sufrirlo todo, a creerlo todo, a soportarlo todo, con tal de ver la luz. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Si tú, mi hermano, si tú, mi amigo, si tu familia vives sin restricción alguna, eres presa fácil de Satanás.
Dice, para los discípulos, necesitamos tener cuidado. ¿Quiénes son los incrédulos? Los incrédulos son aquellos que saben que existe Dios, que es lo correcto, que es lo adecuado, pero deciden no creerle, y no porque lo expresen, sino por cómo vives. Pero Dios respeta el libre albedrío de cada uno. Eso es algo increíble. Dios no nos forza, Dios nos da libertad. Pero ojalá que exista la luz, como dice Pablo, pero Dios que ordenó que la luz resplandeciera. Ojalá que cada uno de nosotros estemos listos y dispuestos para que la luz brille en nuestras vidas. Cuando vean nuestras vidas pasadas, está bien, no conocía a Dios, pero cuando vean nuestras vidas a partir de nuestra relación personal con Dios, de nuestro llamado, de nuestro bautismo, de nuestro perdón, de nuestro arrepentimiento, puedan ver luz y esperanza de lo que Dios puede hacer. Yo no estoy diciendo perfección. Jamás vamos a llegar a ser perfectos. Nuestra lucha, somos obras en proceso hasta el día de nuestro llamado. Y mira qué dice en el versículo 7. Y este es un versículo impresionante. Antes Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros somos servidores de ustedes por causa de Cristo. El servicio, el liderazgo, los más humildes y los más serviciales siempre deben ser los que están al frente por la gracia de Dios. Humildad y servicio, siempre. Pero ve cómo Pablo reconoce esa necesidad de ser humildes y de ser serviciales en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Sabes? Vasijas de barro, del griego ostrakinos, que literalmente significa barro, vasija de barro. El barro en los tiempos de Pablo era desechable. Es como si hoy nosotros fuéramos y compráramos en el centro comercial tus vasos, tus cucharas y tus platos desechables, los platitos pasteleros, bueno, todo lo desechable, las servilletas. Y tú cuando terminas de servir la comida en ese tipo de platos desechables, normalmente agarramos una bolsa, desafortunadamente contaminamos, pero la agarramos, nuestra falta de conciencia, y la tiramos. Para los tiempos de Pablo, el barro era desechable. Muchas excavaciones actuales se han hecho en lugares antiguos que eran basureros de la ciudad, donde se tiraba las vasijas rotas de barro. Pablo dice, somos desechables. No somos indispensables para avanzar el reino. Nadie lo es y jamás lo será. Somos hombres sencillos, débiles, sin poder, clementes, necesitados de un Dios que nos rescate. Si, como dice en el, versículo 1 de este capítulo, ya que por misericordia de Dios tenemos este ministerio. Lo que podamos hacer en su reino, hermanos, es por su misericordia. No soy indispensable para avanzar el reino. Nadie lo es. Que Dios siempre use los corazones humildes, use los corazones sencillos, use los corazones transparentes, los corazones con necesidades, pero deseosos de entender, soy como vasija de barro. Y esa es humildad. A mí me impresiona un Pablo que era poderoso en hechos, un Pablo que era fariseo de fariseos, hebreo de cepa, dice la Biblia, estricto, que le avanzaba y que le ganaba a sus contemporáneos en la ley. Y hoy puede decir con esta humildad, tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Que nunca se nos olvide, el ministerio es de
Cristo. En los versículos 8 al 13 dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal, así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Una vida entera está llena de dolor y de emoción, de dolor físico y de dolor emocional, cuando comprendemos, estoy dispuesto a sufrir cada una de estas cosas por el bien supremo de conocer a Cristo. Pablo luchó espiritualmente. Pablo fue atacado. Pablo fue injustamente acusado. Falsos maestros judaizantes. Esto no es nuevo, va a existirlo siempre. Perseguido de forma incansable por sus enemigos. ¿Cuántas veces azotados? ¿Cuántas veces dado por muerto? ¿Cuántas veces naufragado? Pero Pablo dice, así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Hay algo que pasa cuando nosotros tenemos éxito. Es un gran peligro, porque podemos pensar que es por nuestro talento, por nuestras capacidades. Yo ruego a Dios que mis hermanos tengan éxito en todo lo que emprendan, para que puedan ser generosos y poder aportar a su iglesia, para que hombres que están dispuestos a abandonar sus sueños y a luchar por avanzar el reino, estén listos también para sufrirlo todo, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no derribados, por el bien supremo de que las personas conozcan a Cristo. En los versículos 13 y 15 dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracia para la gloria de Dios. Yo decía, hombres que estén dispuestos a transmitir las buenas nuevas para que más y más sean alcanzados, jamás por obra humana, sino por la obra maravillosa y gloriosa de Dios. Que el mensaje no lo contengamos, compartamos. ¿Quién va a tocar el corazón de las personas? Dios. No es si tienes luchas, amén. Déjaselas a Dios, déjaselas a Cristo y Él va a actuar y Él va a obrar. Y en la medida que cada vez más nosotros, hermanos, dejemos de pensar tanto en nosotros y entendamos que no es por nosotros, sino a través de Cristo y que somos sus embajadores, hablemos y Él abrirá puertas y tocará corazones y derribará obstáculos y derribará pretextos y derribará y derretirá corazones duros por el poder de su sangre y de su Espíritu Santo. Y esta parte de la Biblia a mí me fascina en los versículos 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos, no flaqueamos, no pecamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Tal vez estás viendo ahí un relojito y ese es nuestro tiempo en esta vida presente, pero eso que se ve al infinito es nuestra vida eterna. Pablo dice, los sufrimientos de este tiempo son pasajeros.
pero la gloria eterna vale la pena pasar estos sufrimientos ligeros. Yo sé, mi hermano, que hay dolor, que hay tristeza, que hay anhelos profundos, que hay corazones rotos. Y Dios es el que te va a consolar. Incluso en los versículos 3, 4 y 5 dice que es el Dios de consolación del capítulo 1 de esta segunda carta. Él conoce perfectamente nuestros anhelos, nuestros sufrimientos, nuestras tristezas, nuestros dolor. Yo quiero decirte a ti, mi hermano, que has perdido un ser querido en todo este tiempo, que Dios consuele tu corazón, que Dios te traiga gracia, paz y la capacidad de creer en una eternidad y un día volver a vernos con nuestros seres queridos. Hermanos, vamos a tomar nuestra Santa Cena, vamos a tener nuestro tiempo de tomar el jugo que representa su sangre, el pan que representa su cuerpo, con esta conciencia. Todo lo que pasemos día tras día, este sufrimiento presente es ligero y efímero, pero la eternidad que nos espera con Él es algo que solamente Él puede regalarnos. No nos perdamos, no nos desanimemos, no nos dediquemos a hacer cosas malas por creer que no nos estamos reuniendo. Esto no tiene que ver con que nos veamos físicamente. Esto tiene que ver con una conciencia de una eternidad y saber que un día vamos a rendir cuentas a nuestro amado Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Hebreos 12:13. Todo está claramente, 4, 12, 13. Todo está claramente expuesto ante aquel que vamos a rendir cuenta. Muchas gracias. Oremos por el pan y por el jugo de uva y tomemos nuestra Santa Cena con esta conciencia. Vamos a orar. Mi Padre Santo del cielo, yo quiero rogarte, yo quiero pedirte, yo quiero suplicarte, Padre, que como lo hemos aprendido hoy, Señor, podamos tener una conciencia de que somos pasajeros, Padre. Que cada cosa, que cada acción, que cada servicio que podemos dar a tu pueblo santo, Señor, en cualquier ministerio, Padre, que tú nos has regalado, lo tengamos así, Señor, porque es tu compasión, es tu misericordia que lo ha permitido, Padre. Gracias, porque podemos ver ejemplos como tu apóstol, que una vez que te conoció, Señor, comenzó su transformación para mantenerse firme y fiel hasta el final, Señor. Gracias. Ayúdanos que a través de la comunión de la Santa Cena, a través del pan que representa de tu cuerpo, del vino que representa tu sangre, podamos cada uno de nosotros pedirte una conciencia y que tú nos ayudes y nos fortalezcas. Te alabamos, te glorificamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.